Es miércoles, es 13 de enero de 2021 y estamos con todos ustedes aquí en La Rioja Directo, recogiendo el testigo de nuestra compañera Elsa Martínez en este día que, como saben, se centra en el análisis, la información, el debate, el coloquio, como cada miércoles aquí en TVR, en la tele de los riojanos, con muchos asuntos y con buenos amigos. Nos van a permitir un inicio vinculado a la actualidad. Jornada intensa hoy con esa rueda de prensa de la presidenta Concha Andreu anunciando nuevas medidas que vamos a comentar de inmediato. Luego les vamos a ofrecer, por cierto, esa redifusión de la rueda de prensa para aquellos que no han podido verla. Y estábamos reflexionando acerca del hecho de que siempre en enero, en La Rioja, es noticia nacional por el festival actual. Los primeros días del año, siempre La Rioja salía por ahí porque se celebraba el festival más madrugador del año. Bueno, este año, en esta ocasión, este 2021, también hemos sido noticia nacional, pero por otro festival, especialmente de teatro, que se celebró en una carretera de Sojuela. Luego entramos en ese asunto, pero antes saludamos a los compañeros que ya nos alegran la jornada. José María, Esteban, muy buenas. Muy buenas. He hecho un guiño de algo que sigue estando de actualidad, pero la pandemia lo ocupa casi todo, ¿eh? Sí, lo ocupa casi todo y yo creo que tiene que ocuparlo, pero más que con comentarios, con medidas. Eso es. Yo creo que eso lo podremos a lo largo del debate señalar qué es lo que está, a nuestro entender, pasando, qué es lo que demanda el sector sanitario. Eso es. Y qué es lo que el sector político está concediendo, que ya de arranque me parece que está siendo poco agresivo en la necesidad de preservar la salud y la sanidad. La salud y la vida de todos los riojanos. Bueno, las Navidades bien, con sí. Salud, con responsabilidad. En soledad nada de triste. Vale. Soledad responsable, diría. He visto fotos de nieve en Pamplona también intensas. Sí, nieves intensas y tal. La verdad es que así los parques de Pamplona estaban preciosos. Daba infantil gusto ir pisando la nieve. Yo me hice 8 kilómetros pisando nieve. Qué bueno. Y la verdad es que fue una sensación infantil. Desde luego que sí, para todos. Filomena, como ya le pusimos nombre. Pío, ¿qué tal? Bienvenido. Feliz año también. Bien hallados. Feliz año a todos. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Vaya 2021. Bueno, vaya 2021 como ha empezado. Esperemos que vaya mejorando con el paso de los meses, pero de momento la verdad es que ha empezado regular. Empezó regular. Yo me he acordado mucho de lo que dijo aquí Pío en este programa a mediados, finales de diciembre, advirtiendo de que la Navidad, que poca broma y que tú eras partidario de cancelarlo todo. Y fíjate los efectos que estamos ahora ya viviendo de ese recreo que nos dejaron, ¿eh? Yo creo que si la pandemia nos ha enseñado, o sea, ya llevamos muchos meses de pandemia como para haber aprendido algo y todas las voces autorizadas, tanto que los políticos hablan, no, la ciencia dice, bueno, la ciencia estaba claro que decía que si en Navidad se relajaban las medidas, la segunda semana, tercera semana de enero iban a ser terroríficas. Bueno, pues en estas estamos. Se ha cumplido lo que era lógico que se fuera a cumplir. Y por eso yo ahora puedo criticar, sin ser tachado de ventajista, claro, el que no se tomaran medidas mucho más expeditivas en Navidad. Así es. Y María Ángeles Matute también nos acompaña hoy. María Ángeles, bienvenida. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. A pesar de todo. A pesar de todo. Por cierto, sí, que siempre ponen a las tormentas, a los huracanes, a tal, nombre de mujer, por favor. Mira. Todo lo malo, nombre de mujer, por favor. Está bien hecho el matiz, es verdad. Sí. Es verdad. No, yo creo que no, yo creo que en los tribunales, o sea, perdón, en los tribunales. Generalmente. Por lo menos en los huracanes, creo que en las borrascas es lo mismo, van alternando nombre de mujer, nombre de hombre, nombre de mujer, nombre de hombre. Otra cosa es que coincida feroces, que haya habido más feroces últimamente con nombre de mujer, pero van alternando porque son muy feroces. No saben cuál va a ser más feroz. Pero no es una lista aleatoria. Es alfabética. No, es que tú propones un nombre. Eso es. Y cuando te toca, imagino que habrá miles de nombres, ponen el nombre que te has propuesto. Qué bueno. O sea, que son proposiciones, creo que leí una vez en algún sitio, que son proposiciones, digamos, de nombres populares, es decir, que lo propone sí, populares. Cualquier ciudadano. Es verdad, Katrina, que lo recordamos, terrible, en Estados Unidos era una mujer, Filomena... Bueno, yo me acuerdo del huracán Mitch, que es nombre de hombre. Pues casi el único, ¿eh? No, que alternan, como dice Pío, alternan. Sí, alternan. Pero van alternando. Otra cosa es que coincida... Bueno, nos han permitido también este ratito de distensión antes de meternos en lo de hoy, en lo que acaba de ocurrir. Les hemos ofrecido esa rueda de prensa con nuevas medidas. José María ha estado además allí, presente, has hecho alguna pregunta. Sí, he querido estar presente en la rueda de prensa y creo que que siempre es más, desde el punto de vista personal,
y periodístico más interesante oírlo y cómo se dice que la transmisión, por muy fidedigna que sea, de los medios de comunicación. Antes de analizar las nuevas restricciones, yo no sé si los compañeros de realización tienen ya dispuesta un fragmento de la presidenta Concha Andreu, que subrayaba, decía, lo especialmente novedoso en esta nueva batería de medidas que llegan, especialmente para Logroño y su entorno metropolitano, y también para todos los negocios y actividades no esenciales del conjunto de la comunidad. Se confina perimetralmente en una única unidad los términos municipales de Logroño, Lardero y Villamediana para la entrada y salida de personas, manteniéndose las excepcionalidades ya recogidas anteriormente para otros confinamientos perimetrales de municipios. Se limita el horario de apertura de los establecimientos abiertos al público no esenciales a las 17 horas. La esencialidad o no quedará establecida en anexo que se publicará junto a estos acuerdos en el Boletín Oficial de La Rioja, que se publicará mañana jueves. Ahí estás tú, José María, escuchando, viendo las declaraciones de la presidenta. ¿Qué sensaciones tienes de la propia rueda de prensa y del contenido de las medidas? Bien, yo creo que en estos momentos, teniendo en cuenta que la propia presidenta ha dicho que la situación es grave y que no va a mejorar en las próximas semanas, lo cual ya es una previsión de que hay un fenómeno que no está controlado, y ese fenómeno es el virus. Ya sabemos mucho, lo han hecho al despido del virus, como para poder especular sin exagerar que el virus nos lleva 14 días de adelanto. Las medidas que estamos tomando ahora son la consecuencia de la Navidad, de la Nochevieja y de Reyes de hace 14 días. Con lo cual, la clase médica, y en otras regiones también lo ha pedido, y aquí se está hablando entre el Colegio de Médicos, pedir un confinamiento de dos semanas, que es el tiempo que tarda en actuar el bicho. ¿Eso qué permitiría? Permitiría, primero, que todos los medios para poner las vacunas estuvieran expeditos sin necesidad de que se acumulara tanta gente en la UCI y en las camas hospitalarias que están con el virus, e iríamos por delante del bicho, ¿no? Esto a mí que me lleva a pensar que si se hubiera cumplido desde el punto de vista sanitario la recomendación sanitaria, que la propia definición no tiene ningún elemento político, sino que tiene un elemento estrictamente sanitario, pues estaríamos garantizando que dentro de 14 días la tensión iría bajando y no tendríamos que decir bravo por los médicos que están desfogados, no, ya lo están desfogados, y eso es vocacional. Yo conozco a médicos que de su día de libranza han ido a trabajar, porque es que no pueden dejar de hacerlo. Como cuando los periodistas vemos que hay un coche de policía y lo seguimos a ver qué es lo que pasa, en ese sentido, ¿no? Yo creo que se tenía que haber sido más estricto, si bien es verdad que las medidas que se han puesto ahora son más estrictas que las anteriores, y el fin es precisamente que nos autoconfinemos. Bueno, lo ha dicho la presidenta como recomendación. Recomendación. Cuando se abrió a las 11 de la noche el toque de queda, la gente estaba hasta las 11 menos un minuto. Se puso a las 10, la gente estaba hasta las 10 menos un minuto. Tendemos a darle un valor a lo oficial que debería ser aprovechado para decir, señores, estamos en una situación, 599 muertes. Eso no es una estadística. Eso es La Rioja solo, ¿eh? En La Rioja. Sí, sí. 597 con caso COVID en los últimos 14 días. Yo recuerdo, repasando un poco la hemeroteca, el ministro de Sanidad Illa dijo que el objetivo era llegar a 50 por 100.000 habitantes. Estamos 10 veces más. Me parece bien el confinamiento que se ha hecho perimetral de Logroño, con Lardero y con Villamediana, porque es una conurbación. Pero no quiero ser agorero, pero vamos a esperar a 14 días y seguramente terminaremos diciendo lo que pienso al principio. No somos ventajistas, hemos dejado como está y así estamos. Yo creo que si la presidenta hubiera dado un golpe de efecto, yo creo que se hubiera entendido perfectamente la gravedad, ¿no? La gravedad del asunto,
y no dejarlo un poco a tantas medidas, Pero si yo hubiera sido más partidario de confinamiento, 2 semanas, tampoco es tanto. Y todo esto estamos viendo con ya la llegada de las vacunas, que parece que finalmente se ha acelerado su distribución en nuestra comunidad, y con la incertidumbre de la variante británica, Pío. Claro, pero al final yo creo que la incertidumbre de la variante británica es una incertidumbre que tenemos encima, pero no la podemos manejar, es decir, esa la tenemos, pero la de las vacunas sí, como decía José María, y la actuación nuestra frente al virus también. Entonces, estamos en un momento muy delicado. La idea de haber restringido más en Navidad era precisamente porque en el momento de las vacunas era el momento indicado para tener todos nuestros recursos sanitarios enfocados en la vacuna, ¿no? Porque sabemos que ese puede ser, por lo menos, una cierta solución al problema, aunque por lo menos a corto plazo no nos va a quitar de las mascarillas y de otras medidas, ¿no? Pero debemos enfocarnos en eso. Entonces, ahora, de las medidas que ha anunciado ahora la presidenta, yo he echado de menos, lo primero, una cierta valentía de decir, se cierran sectores esenciales, los conocerán ustedes en el BOR de mañana. Bueno, si usted ya sabrá los sectores esenciales, dígalos, porque me imagino que habrá gente, supongo que en los bares los cerrarán, pero no lo ha dicho. Las peluquerías, me imagino que estarán preguntándose, ¿yo tengo que cerrar mañana a partir de las 5? ¿No tengo que cerrar a partir de las 5? Bueno, mañana, me parece que es al sábado. Entran el sábado en vigor. Eso es. Eso es otra cosa que no comprendo. Si es necesario hacer unas medidas, se supone que el virus nos va a dejar estos 3 o 4 días que nos adaptemos y tal, para ya el sábado. No entiendo esta especie de confusión de plazos, de confusión de medidas. No sé, no acabo de entender esa situación, la verdad. La consejera Sara Alba, al final, cuando ya termina la hora de prensa, la presidenta se ha quedado un poco hoy con los medios, se ha quedado un poco con los que estábamos presentes, y ha habido muchas preguntas de este tipo, ¿no? Claro. ¿El Bretón va a cerrar? No, el Bretón no va a cerrar. Hay suficientes medidas. ¿Las academias van a cerrar? No tienen que cerrar a las 5 porque se considera algo esencial dentro de lo que es la educación. Partidos de fútbol, salvo los oficiales, no se pueden llevar a cabo ninguno. Es decir, sí que ha ido pormenorizando un poco esto, ¿no? Pero eso lo tenía que haber hecho José María en el atril, es decir, no a preguntas luego sino cuando se presentan las medidas, entiendo yo. Una pregunta, José María, ya que se está en la rueda. Los sectores no esenciales se cierran a las 5 y la gente está hasta las 10. Las zonas de superficies que tienen supermercados y tal, ¿qué se considera? ¿Van a estar abiertas o cerradas? Sí, van a estar abiertos porque se consideran no ser esenciales la alimentación, las farmacias, el elemento de la cultura, incluido también el Bretón, por ejemplo, o las academias de esto, las universidades, los colegios. No lo entiendo. Estos van a estar abiertos. Porque entonces va a priorizar un sector sobre otro. Claro. Va a priorizar las grandes superficies sobre el comercio. No, los bares a las 5 tienen que cerrar. ¿Bares y comercios? Sí. No, bares y comercios no esenciales. No esenciales, que son no esenciales, ropa, tal... O sea, ropa fuera. Por eso. Ropa fuera. La alimentación... ¿Y en una gran superficie? Una gran superficie... ¿Va a estar abierto? La alimentación, la la farmacia... Pero al tener abierto... sí, bueno, lo que pasa es que esa ambigüedad, ¿no? Porque se establecerá un tanto por ciento de presencia del público para ese tipo de... Porque entre las 5 y las 10, ¿qué hace la gente en la calle? Nada. Tiene que estar Te invitan en casa. a que te vayan a Pues casa. te invitan a que te vayas a tu casa. Pero si te dejan bueno, un sitio, un hueco, pues... Sí, yo creo que la imprecisión, cuando de una norma hay tantas excepciones, al final, digamos, se crea una especie de pensamiento de, bueno, como que no pasa nada, ¿no? Ya. Dice Pío, esa incomprensión que Una relajación. No, yo creo que pasa más. Sí, por supuesto, María ¿no? En Ángeles, ¿tú Navidad tienes los miedo han a que de demostrado. 5 a 10 Lo dijo Pío antes. De 5 a 10, yo creo que los comercios solo montarán en alimentación, guerra, pero farmacias, nada más. segundo, botellones y demás, Claro. porque si entre las 5 Bueno, y las 10, ¿qué haces? lo que se ha dicho la presidenta es que sí que va a haber un requerimiento a las fuerzas de seguridad de que vigilen que se cumpla ese tipo de no concentración de gente de una manera especial. O sea, eso sí que está previsto que se haga, aunque no siempre es evitable, porque parece que hay una especie de deseo de transgresión
hemos estado y no nos han pillado, ¿no? Sí, sí, Claro, sí, sí. claro. Es Y que todo el además- mundo cuando se salta la norma piensa al 100% que lo hace de forma justificada. Sí, claro, Todo el a mundo ver. dice, no, que no pasa nada. Es porque- verdad, pero somos- todo el mundo piensa eso. Somos es muy así. generosos expidiéndonos coartadas, es decir, Exacto. Sí, sí. pero por eso creo que un gobierno debe, digamos, asumir que gobierna sobre ciudadanos reales, no sobre seres beatíficos e ideales que se ajustan perfectamente no solo a las normas, sino a las recomendaciones, ¿no? Y entonces, de ahí creo que deberían haber sido más taxativos. Una frase que ha dicho la presidenta es que van a ser semanas muy duras. Sí, sí. Sí, sí. No, van a ser no. Bueno, Ya son. Ya son. ya sí, pero bueno, Sí, sí. pero incluso en el futuro he dicho semanas muy duras. Yo insisto, me hubiera sido una medida, y además yo creo que es que lo pueden hacer, es decir, es que necesitamos la autorización. Yo pongo en duda esa especie de paraguas del gobierno, porque en las medidas que se editaron en octubre del año pasado, cuando se dijo la escala 1, la alerta 1, alerta 2, alerta 3, alerta 4. Ahora estamos en alerta 4. Y en la alerta 4 se puede decretar el Y confinamiento. además que estamos en estado de alarma. Sí, Estado de sí, alarma, Está pero en estado de alarma, prorrogado 6 pero en meses. alerta Sí. 4. Sí, sí. El que sí que está capacitado por el boletín, no quiero equivocarme, pero en todo caso tendría que comprobarlo, pero está especificado que se puede confinar. Yo creo que hubiera sido, incluso, fíjate, me atrevo a decir, una medida que, siendo la primera comunidad que lo hubiera hecho, otras lo hubieran Se seguido. hubieran sumado. Como ejemplarmente. Entonces hubiera sido un tinte de, Ya, pero como- de responsabilidad política el que se hubiera confinado a La Rioja. Como que parece que políticamente no es Ya, correcto, pues... pero políticamente, y luego hay una cuestión, es decir, se plantea la economía. Yo no tengo un cálculo, pero Economía, se van a cerrar todas las ¿cuánto dinero estamos necesariamente gastando? Si se emplea bien o se emplea mal, siempre habrá alguien que siempre está empleando mal. En el tema sanitario. ¿Cuántos? O sea, ¿cuántos dinero estamos? Y vamos a excluir las vidas. O sea, vamos a excluir 599 muertes. Las vamos a excluir. ¿eh? ¿Cuánto dinero se está gastando en eso? ¿Y cuánto tiempo va a durar esto con este tipo de medidas de quita y pon? Pues seguramente a lo mejor hay que hacer lo mismo que ha hecho Alemania. España ha destinado para este tipo de cuestiones de los bares, de las empresas, solo 4.200 millones de euros. Alemania, 10.000. Holanda, 15.000 millones. Exacto. Y Pues tienen seguramente bastantes menos. todo el dinero destinado a la sanidad, que no va a producir tranquilidad en muchos meses, si se hubiera destinado a este tipo de cuestiones, se crearía una bonanza que la recuperación económica, cuando se acortaran los plazos para matar al bicho o para controlar al bicho, produciría un incremento económico Ese y una cálculo. satisfacción y sobre todo seguridad. Ese cálculo hay que hacerlo. Se tenía que haber Sí. José María. confinado y hubiera sido muy ejemplar que La Rioja hubiera sido la primera en hacerlo. María Ángeles, que no te hemos casi Hmm. dejado intervenir. ¿Cuál es tu sensación de estas nuevas medidas, de la situación en la que estamos? Me parecen contradictorias. Yo no soy capaz de entender que se cierre el comercio tal a las 5, todo lo que no sea alimentación, entiendo, y la gente esté hasta las 10 en la calle. Y se puede estar hasta las 10. Sí, sí. Se pueda estar. ¿Qué vas a hacer? Pues irte a casa del amigo, irte al chamizo, irte de botellón, digo yo, porque ¿qué sentido tiene? No, la gente que no puede ir a comprar, no puede salir a nada, pues para salir a dar un paseo al perro, tal, que sería lo esencial, pues evidentemente eso ya se dejó en otro momento. Entonces, me preocupa, esa situación me preocupa y no soy capaz de entenderla. ¿Se te queda también corta la medida, como dice José María, como apunta Es que David no, Pío? ¿Se me te parece queda una contradicción. contradicción? Me parece una contradicción. De todos modos, añadiendo, o me gustaría añadir a las críticas al gobierno por laxitud, creo, también yo tengo que decirlo, muy defraudado con la sociedad española en general y riojana en particular. Es decir, hay incumplimientos salvajes de estas normas y nos estamos comportando como niños, que necesitamos que nos pongan bien las normas para cumplirlas, porque no somos capaces por nosotros mismos de asumir que en estas condiciones es mejor quedarse en casa. Es decir, Sí. vivimos en una sociedad de niños consentidos Sí. y esa es la sensación que me está dando. Y esto, ya digo, me parece compatible con las críticas al gobierno por no saber qué tipo de sociedad está gestionando. Pero creo que debemos también ¿Piensas que este extender eso. comportamiento es
riojano, español, occidental, o es común de lo que Pues estamos viendo en este... igual es común, claro. Yo no me atrevo a decir si la sociedad de Bangladesh ahora se está portando bien o mal. Me atrevo a decir de lo que yo veo, ¿no? Claro. Y lo que yo veo es que la sociedad riojana, que a veces da muestras de mucha generosidad, en otras ocasiones da muestras de mucho egoísmo. Y en este Yo caso creo que es da muestras de egoísmo. inconsciencia, porque la gente no tiene conciencia de la gravedad de la situación. Pues si no tiene conciencia... Salvo los si que les ha es- tocado directamente, Claro. el resto es como si no fuera el rollo conmigo. Pues si es inconsciente, es una inconsciencia culpable. Sí. Porque tiene métodos, medios Sí. e información más que suficiente para ser consciente. Totalmente, Sí, 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 totalmente, pero... Yo quiero añadir también algo, Pío, enhorabuena una vez más, porque el periódico hoy en portada ya anunciaba lo que, o parte de lo que hoy se iba a decir. Una vez más, ¿cuántos años ya? Desde 1889, contando lo que ocurre y siendo los primeros en Diario de La Rioja. Enhorabuena, ¿eh? Y que dure. Y que dure, y que dure. Lo que sí ha dado la consejera, digo, la presidenta, la seguridad de que ya están viniendo a razón de 2.900 vacunas semanales de la Pfizer, y luego está el reparto, que va a ser mínimo, claro, lógicamente, porque en la Pfizer llegaron en la primera oleada 775.000 vacunas, ¿no? De las cuales correspondieron a La Rioja 6.000. Eso es. De la Moderna, que es el mismo principio de la Pfizer. ARN, ¿no? ARN mensajero, sí. no es un virus como la Oxford y la Johnson, que son diferentes en ese sentido. En España van a venir 37.500, con lo cual van a caer a La Rioja unas 200 y pico, ¿no? Bueno, si se mantienen 2.900 más 200 y pico, lo que pasa es que, claro, los que se han vacunado con Pfizer tienen que esperar 21 días para repetir con la Pfizer. Segunda dosis. Una pequeña particularidad de que también eso es inconsciente ya hay. No recuerdo en qué residencia de mayores, personas que ya habían sido vacunadas la primera vez con Pfizer se han vuelto a contagiar de esto. Cierto. Porque la gente no se da cuenta, pero es una inocencia culpable. Porque todo el mundo se ha No te repetido inmuniza, la primera dosis no te te inmuniza. La segunda a la semana de la segunda. Exacto, exacto. Entonces, eso se ha dicho por activa y por pasiva. Entonces, ese tipo de cuestiones, yo, por eso, algunas veces es mejor en cuestiones sanitarias pasarse Sí, sí. Sí, Sí, hombre. no, desde Sin luego. ninguna que quedarse corto. Mejor que sobre. María Ángeles, ¿alguna última consideración antes de hacer una pausa para publicidad? Sí, que espero que al menos la gente empiece a ser consciente. Aunque sea una inconsciencia culpable, me da igual, y no sé si tienen que hacer alguna campaña agresiva o no, no lo sé, pero... Hemos visto pocos muertos, hemos visto pocos ataúdes, porque ese fue un debate, ¿verdad? Sí, y yo estoy convencido que hemos enseñado poco la muerte. en Sí, los perdona, periódicos. y la gente que está en el hospital. Y la gente lo que está mal en que el lo pasa hospital. y Que lo lo mal pasa. que se queda. y mal que se las queda. consecuencias del COVID a los meses Eso es. de haber tenido estado contagioso. Lo del COVID persistente, Sí, sí, sí. que además tampoco sabemos si esas fatigas, esos periodos de trombos, hay mucha gente que se está inyectando heparina porque es propensa a los trombos. Exacto. O gente que se olvida, es que yo creo Y que son jóvenes, que en la no, última tertulia yo que creo que no- lo dijimos. que no dice, son de edad avanzada, no, porque yo parece que... perdí el olfato y el gusto. Y no, mire usted no perdió el olfato y el gusto. Su cerebro no analizaba el olfato y un el daño gusto. neurológico. Tenía usted un problema neurológico. Es decir, que es algo más serio, no es que de pronto Sí. me sabe a... No es un catarrito. No. Es porque su neurona está como mínimo atontada. Tocadita. Hacemos una pequeña pausa, regresamos a la vuelta con más asuntos sanitarios, pero también de la actualidad de nuestra comunidad, que tienen que ver, pues eso, con la polémica con Mario Herrera, con, si nos da tiempo también, infraestructuras. Echaremos un vistazo, si quedan minutos, a lo que ocurre en Estados Unidos y todo esto, bueno, pues en un miércoles, como ven, intenso, una vez más, aquí en La Rioja.